Amados hermanos, paz de Cristo, me da mucho gusto saludarles nuevamente con el propósito de compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Espero que se encuentren muy bien en compañía de su familia, que nada les falte y que estén firmes en la fe. Voy a predicar nuevamente de Filipenses. Mi intención es que veamos toda la carta porque, como les había mencionado, es una carta de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición para mi vida y yo creo que para cualquier persona que la lea, porque es palabra de Dios y de hecho cualquier texto que escojamos de la palabra del Señor va a ser útil y va a ser edificante porque es inspirada por Dios la palabra. Y vamos a ver el día de hoy Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos en primer lugar, a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy de esta carta de los Filipenses. Hay que recordar que el apóstol Pablo escribió esta carta estando en cautiverio, estando en prisión. La iglesia de Filipo, al darse cuenta de la situación, envían a Epafrodito, le envían una ayuda económica y también envían a Epafrodito con la intención de saber cómo estaba el apóstol Pablo, en qué condiciones estaba, y el apóstol Pablo se goza grandemente de ver el cuidado que tenían de él y el amor que sentían, el cual pues era recíproco. En el versículo 3 mirábamos que él daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. Siempre que me acuerdo de ustedes, dice, doy gracias a Dios, porque él tenía un gran recuerdo de esa iglesia él la había fundado, y sin lugar a dudas, el solo hecho de recordar los hermanos de la iglesia evocaban en él grandes recuerdos, hermosos recuerdos que estaban en su corazón. Y bueno, también les escribo esta carta para agradecerles lo que habían hecho por él, de ayudarle en tiempo de aflicción para su vida, pero también quería dejarles claro que el hecho de que él estuviera en prisión no significaba que Dios lo hubiera abandonado o que estuviera derrotado. Eso mirábamos el domingo pasado. En el versículo 12 del capítulo 1, le dice a los hermanos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, él les estaba diciendo que el hecho de estar encarcelado y de haber sufrido el naufragio en el trayecto hacia Roma, y todas esas cosas que vimos la semana pasada, no significaban de ninguna manera que Dios lo hubiera abandonado, sino que todas esas cosas tenían un propósito, ya que donde quiera que él había ido, había logrado que personas escucharan el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios se había glorificado, inclusive los soldados que estaban cuidándolo
habían escuchado del Evangelio y al ver los hermanos el denuedo con el que Pablo predicaba, ellos también predicaban a Cristo aún más y más. Y bueno, también les deja claro a los hermanos que pues si él tenía vida, pues la iba a emplear predicando a Cristo, que él consideraba tener vida como pues una oportunidad que Dios le daba para predicar y para discipular a los hermanos en Cristo, pero que si él llegara a morir, pues iba a ser mejor para él, y no solo para él, sino para todos aquellos que confiamos en Cristo. Y dice él que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, les dice a los hermanos filipenses. Y bueno, también les dice a los hermanos que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y bueno, vamos a ver el capítulo 2 a continuación, porque le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. En estos versículos hace un llamado a la unidad de la iglesia y a la humildad. Posiblemente ahí en el capítulo 4, versículo 2, encontremos la razón por la cual el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad de la iglesia. Dice en el versículo 2 del capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En la iglesia había un conflicto entre estas dos hermanas que había, por supuesto, afligido a la iglesia y el corazón del apóstol Pablo como fundador y como pastor de esta iglesia que fue. Y yo creo que los conflictos que hay en la iglesia, aunque sea entre dos hermanas, de verdad que afligen a la iglesia, afligen el corazón de Dios, afligen el corazón de los pastores. Era un conflicto notorio para la iglesia y no solamente nos aflige, sino que causa mancha a la reputación de la iglesia. A ninguna iglesia le va bien cuando hay conflicto entre dos hermanos, y sobre todo su conflicto se deriva porque esos dos hermanos no han entendido cuál es su posición en Cristo, no han entendido de qué se trata esto de ser cristianos. Entonces, por ese conflicto que había entre estas dos hermanas, es muy probable que el apóstol Pablo haga esta exhortación que ahorita vamos a ver a detalle eh, hacia la unidad y hacia la humildad. También otra razón por la cual el apóstol Pablo escribe esto acerca de la humildad es porque cuando él estaba preso en Roma, muchos hermanos empezaron a predicar la palabra, vimos hace un momento, pero dice en el versículo 15 del capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea que había algunas personas en la iglesia que, aprovechando que el apóstol Pablo estaba encarcelado, comenzaron a predicar a Cristo, pero no con motivos sanos. No predicaban a Cristo por el solo hecho de darlo a conocer, por el solo hecho de que personas fueran perdonadas sus pecados y tuvieran vida eterna, sino que lo hacían para competir con el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Lo hacían para demostrar tal vez que ellos eran personas más usadas por Dios, que ellos tenían más carisma o que lo seguían más personas. Y eso era pues una manera de predicar la verdad del Señor, pero con motivos egoístas, con motivos carnales. Y digo carnales porque la palabra envidia aparece en esa lista terrible
que el apóstol Pablo les da a los Gálatas en el capítulo 5 de las obras de la carne. Allí en las obras de la carne está la envidia, los celos también. Y bueno, estas personas eran envidiosas y les gustaba pelear y de esa manera, ¿verdad? Utilizaban el evangelio de Cristo y cosa pues que era bastante mal. El apóstol Pablo lo toma de una manera excelente. Él dice, bueno, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. A mí no me afecta que quieran combatir, que quieran pelear conmigo, que quieran demostrar que son mejores que yo. No me afecta, al contrario, me gozo, me da grande gozo que de todas maneras Cristo es predicado, hablado en todas las naciones. Y bueno, por esa razón escribe el capítulo 2, que vamos a ver a continuación. Les dice a los hermanos, si hay alguna consolación en Cristo. Por supuesto que hay algún consuelo, mucho consuelo en Cristo. Si hay algún consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, que por supuesto que lo hay, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. O sea, si hemos encontrado eso en Cristo, si hemos encontrado amor, si hemos encontrado comunión, si hemos encontrado afecto, misericordia, entonces completen mi gozo sintiendo lo mismo. El apóstol Pablo dice que él se encontraba gozoso independientemente de las circunstancias que le habían pasado, pero yo creo que había algo que le hacía falta y era ver que la iglesia estuviera totalmente unida y que se amaran los unos a los otros. Por eso les dice, completad mi gozo. Si ustedes se llevan bien, yo voy a ser pues más feliz todavía de lo que soy. Y dice, si hemos encontrado eso en Cristo, por lo tanto, debemos de comportarnos de cierta manera. O sea que si de veras somos cristianos, debemos de cambiar y de pensar más en los demás antes que en nosotros mismos, sintiendo lo mismo que yo, teniendo el mismo amor. El amor del cual se refiere aquí el apóstol Pablo se traduce de la palabra ágape del griego, que tiene que ver con el amor de Dios y con el amor que va más allá del ser correspondido. Se trata de amar aún inclusive sin que nos correspondan. Se trata de hacer, se trata de dar. Se trata de tomar el amor como una decisión, inclusive como un estilo de vida. Se trata de darnos a los otros. Y yo creo que el amor, el amar es dar. Dice el apóstol Pablo entonces que teniendo el mismo amor, yo creo que se refería al amor que ellos habían visto que él tenía en su persona, unánimes, o sea, teniendo el mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. O sea que todos los hermanos debieran de ver hacia una misma dirección, tener el mismo sentir, que vieran todos por el bien común. Y luego les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por pelear. Todas las cosas que hagamos para Dios, hermanos, pues necesitamos de hacerlas después de hacer un autoanálisis, una autoexploración, de hacer una introspección y preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo, por qué lo hago? ¿Por qué razón predico? ¿Por qué razón tengo tal ministerio? La razón debe ser para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Pero si hacemos algo para ser vistos por los hombres, para tener alguna recompensa de alguien, si inclusive subimos predicaciones al Face o fotos, debemos de preguntarnos por qué razón lo hacemos. Si lo hacemos para competir con alguien más, si lo hacemos para que nuestro ministerio sea más notorio, eso es una motivación pues realmente perversa.
No debemos de ver a nuestros hermanos en Cristo como contendientes, sino como hermanos que somos en Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros. Nada, nada, nada hagamos por contienda, por pelear o por vanagloria. Hay dos cosas que debemos de evitar aquí, dice el apóstol Pablo: pelear, contender, y vanagloria, o sea, una gloria vacía, una gloria falsa, una gloria humana. Buscar que nuestro ego crezca, ¿verdad? A través de alguna acción que hagamos, y que digamos falsamente que es para Dios, ¿verdad? No queda eso, sino dice que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un antídoto que el apóstol Pablo maneja aquí es que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Qué buen antídoto. Los seres humanos somos por naturaleza arrogantes y tenemos la tendencia de creernos superiores a los demás. Casi siempre nos comparamos con personas que pensamos que son menores que nosotros para salir ganadores en esa comparación y así alimentar nuestro ego. Siempre debemos de pensar en los demás como superiores a nosotros. Inclusive si alguien nos dice, fulano de tal predica mejor que tú o canta mejor que tú o hace las cosas, yo creo que una muy buena respuesta sería, pues sí, cierto, tiene razón. Yo también pienso lo mismo y eso traerá mucho descanso a nuestro corazón. Dice también, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego el apóstol Pablo direcciona nuestra vista a Cristo para que aprendamos de Él. Nosotros que decimos ser cristianos debemos de voltear a ver a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El apóstol Pablo dice, volteamos a ver a Cristo y aprendamos de Él. De hecho, Cristo mismo, Él en su ministerio terrenal nos predica y nos dice que volteemos a ver a Él para aprender muchas cosas, pero una de ellas es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermosa palabra del Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Hay muchas cosas que Dios nos da, como su Espíritu Santo, pero la humildad es algo que debemos de aprender. Y Él la menciona como una virtud. En aquel tiempo no era vista como una virtud, sino como una debilidad de la gente. Pero Jesús habla de la humildad como una virtud que debemos tener los seres humanos y que Él la tenía y que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cómo sufre el que no es humilde? ¿Cómo sufre el arrogante, el soberbio? Porque está siempre en constante competición con los demás, siempre está volteando a ver qué tiene el otro que él no tiene y sufriendo por ello. Si considera que a aquel le va mejor que a él, sufre, no descansa, está mal, pero aquel que es humilde sabe estar contento con lo que tiene, sabe dar gracias a Dios con lo que le da, alaba al Señor por las bendiciones recibidas y no está volteando a ver hacia los lados y comparándose con alguien, sino siempre está volteando hacia arriba y dando gracias a Dios con lo que le da, sabiendo que es totalmente inmerecedor de las cosas que recibe. Entonces dice que veamos a Cristo, imitemos su ejemplo, porque fue un gran ejemplo. Dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre. En el mundo grecorromano era muy difícil pensar que un Dios hiciera hombre. Para ellos era una humillación muy grande que un Dios hiciera hombre. Así pensaban en el mundo grecorromano. Pero nuestro Dios, él se hizo hombre y dice que tomó forma de siervo. Se hizo hombre, pero no se hizo un rey al que debían rendirle pleitesías ni vivir
rodeado de lujos, sino que se hizo un siervo, un hombre siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre el Señor Jesucristo mostró obediencia total a la voluntad del Padre y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Decía Cicerón, un hombre prominente en la sociedad romana, decía que debiera de estar lejos hasta de la mente de un ciudadano romano pensar en la cruz, porque la crucifixión no solamente era una muerte dolorosa, no solamente era una muerte cruel, sino era una muerte humillante. No había humillación más grande que morir en una cruz, porque morían exhibidos ante la sociedad como los peores malhechores que había en ellos. Y nuestro Señor se hizo obediente, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra del Señor que por lo cual, por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto nos hace falta aprender de Jesús? ¿Cuánto nos hace falta aprender de su humildad? En este mundo donde cada quien busca lo suyo, donde cada quien quiere hacerse famoso y querer ser el más importante, el Señor nos recuerda la cruz, nos recuerda que el camino hacia la exaltación debe ser la humillación, para hallar gracia delante de Dios y hallar buena opinión. Hermanos, el camino es la humillación. Si usted, hermano, quiere tener alguna buena opinión de parte de Dios, no importa las conexiones que usted tenga, no importa cuán conocido sea por los hombres, no importa cuántas buenas relaciones tenga. Si usted quiere hallar buena opinión y gracia ante los ojos de Dios, hay que ser humilde. Dice la palabra de Dios que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, hermanos, termino esta reflexión diciendo que busquemos la unidad de la iglesia, busquemos ser como Cristo, busquemos tener ese amor que Dios nos ha dado en nuestro corazón, busquemos tener a los demás hermanos como superiores a nosotros y procurarnos los unos a los otros. Le invito, hermano, que en este tiempo eh, de dificultad procuremos hablar con nuestros hermanos en Cristo, procuremos saber cómo están, preocupémonos los unos por los otros y seamos humildes. La humildad también va a ser un antídoto muy grande para este tiempo de dificultad provocada por la pandemia. ¿Por qué? Porque nos hará agradecer a Dios por todas las cosas que nos ha dado, nos hará agradecer al Señor el pan que tenemos en la mesa, y también nos hará buscarle de todo corazón, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada, y también nos va a hacer aceptar la voluntad de Dios con toda humildad. Señor, si es tu voluntad que pasemos por esto, pues ¿quién soy yo para renegar o para decir que no lo merezco? Entonces, honremos a Dios, glorifiquémosle en todo tiempo, también en este tiempo de adversidad. Yo le voy a invitar, hermano, que cierre sus ojos nuevamente. Vamos a orar a Cristo y voy a guiarlos en esta pequeña oración. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos ese grande ejemplo de humildad, de gracia, Señor. Te pido, Señor, que abunde en nosotros el amor que ha sido derramado en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, que nos amemos los unos a los otros, que no caigamos, Señor, en la trampa del diablo de caer en rivalidades o pensar en nuestra vanagloria,
sino que pensemos, Señor, de nosotros mismos con cordura, Señor, con sensatez. No tengamos más alto concepto de nosotros el que debamos de tener, y que tengamos humildad, Señor, en nuestros corazones, que adoremos tu nombre, te exaltemos, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. Te pido tu bendición y tu cobertura para cada familia de la iglesia y para cada persona que reciba esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir meditando en la palabra del Señor. Dios les bendiga.